Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio para crecer en las relaciones familiares y en todos los vínculos humanos. Hoy estamos con una invitada de lujo, Lali Gómez. Bienvenida a este living. Muy buenos días, muy buenas tardes. No sé, porque ¿en qué momento vas a estar viendo esto, ¿no? Esta escuela. Atemporal. Atemporal. Claro. Asincrónico, se dice. Asincrónico. Interesante, uno aprende mucho en esta escuela de familia. No solamente el tema, sino que otras cosas más. Otras palabras. Bueno, Lali, pastora, coach, psicóloga social, fundadora, presidenta de la Fundación Elegí Sonreír. Sí, una fundación que trabaja con víctimas del abuso. Bueno, ahora vamos a estar hablando de eso. Pero el de hoy es un programa distinto, no desde el lado teórico, sino un programa testimonial, ¿sí? Porque, bueno, la Fundación Elegí Sonreír no nace de la nada, nace de una experiencia dolorosa, ¿sí? Transformada, resignificada para bien, en el caso de Lali. Así que queremos escuchar su testimonio. Aparte de todo lo que ya dijimos, esposa, madre, ¿qué más? A ver, sumale. Bueno, yo creo que amiga, podemos decirlo también, compañera, cosas que uno va, o roles que va aportando a medida que va creciendo, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, algo que hablaste recién y una superviviente. Ahí está. Una superviviente. Sí, una superviviente, porque uno supera situaciones traumáticas o dolorosas pensando que puede hacer algo por otro. Entonces, si bien atravesé algo que fue terrible, no me quedé ahí en el dolor, sino que, bueno, ¿para qué es esto, no? Y el porqué del para qué. Y ahí empecé a creer que podía extender la mano para ayudar a otros. Bueno, ese es el título de nuestro encuentro de hoy, Superando el Abuso. ¿Cómo lo hiciste vos, Lali? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hice? Yo estaba pensando que hace tantos años, que uno dice, qué bueno que uno puede vivir de una manera diferente, porque si yo me pongo a mirar para atrás, nunca hubiera pensado que podía llegar al día de hoy de la manera que estoy. Cuando esto empezó, que empezó a los 5 años, cuando el abuso comenzó, yo primero que era inocente, no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Empezó a suceder, empezaron a pasar las situaciones dolorosas, traumáticas, que me agarraba bronca, odio, rencor, todo eso que se fue formando en mí, que me hacía dura y que me hacía también sin proyectarme al futuro. Por eso digo que yo no me hubiera visto hoy. Esa niña se fue convirtiendo en algo totalmente frío. Claro. Llegué a mis 15 años con mucho dolor, pensando que la única solución que había era destruir a la persona que me había dañado de tal manera. Yo no me pongo a pensar ahora y me acuerdo que mis noches eran dolorosas. Yo no podía pensar en una noche sin dolor, porque generalmente mi padrastro abusaba de noche. Y abusaba, me violaba, porque hay diferencia entre el abuso y la violación, ¿no? Y yo fui violada también. Y sentía muchas ganas de vengarme. Hoy pienso que yo sería una de estas mujeres que sale a pedir justicia por la calle. Sí. Yo sería una de esas mujeres si no me hubiera encontrado con el amor. Porque vos decís, ¿cómo lo superaste? Yo lo superé con el amor. Yo me sentí amada, me sentí aceptada, y ahí empezó un proceso que fue el del perdón. Pero lo primero que yo sentí fue el amor. Yo sentí que más allá de cómo estaba, que como te digo, fui construyendo a una mujer fría, dura, con ganas de vengarme, pensando en que el hombre, sobre todo, tenía que ser destruido. Claro. Yo me encontré con personas que de repente me amaron, y me amaron como era, y me aceptaron como era. Y esa aceptación hizo que diga, acá algo raro está sucediendo. Vos estás contando, bueno, que a los 5 empezó el abuso, para por ahí los que no te conocen, que están viendo este programa por primera vez, y lo que queremos mostrar, que se está hablando tanto de esto y cada vez más a nivel sociedad, y por ahí hay una connotación muy negativa que es real, pero hoy queremos mostrar que más allá de esa connotación negativa que es real, se puede superar, ¿no? De los 5 a los 15 fue este abuso,
después de los 15, ¿no? Porque tu mamá no se daba cuenta y, o sea, ¿qué pasa a veces con la familia, ¿no? En este caso fueron muchos años. Fueron muchos años y yo pienso, hoy siendo adulta, yo creo que mi mamá algo debería saber, algo debería entender de lo que estaba ocurriendo, pero tampoco tenía las fuerzas como para poder ayudarme. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay mamás que después cargan con la culpa durante toda su vida de por qué no hice algo. Y es que a veces esa ceguera que tiene que ver con que no tiene las fuerzas o las herramientas para poder salir. Entonces fue muy doloroso porque yo me sentía sola, sentía culpa de que si yo le decía a mi mamá lo que estaba atravesando, por ejemplo, mi mamá me tuvo de muy jovencita, a los 17 años, y la obligaron a casarse. Mi papá nos abandona. Mi abuelo, en esa época, porque hace muchos años, le daba vergüenza tener una hija que tuviera una hija. Entonces, o sea, era toda una trama familiar que era difícil de atravesar. Entonces, ¿yo qué sentía? Si yo ahora cuento que mi padrastro me está abusando, se destruye la familia. Entonces, yo me sentía culpable. Entonces, no lo conté. Entonces, me crié en medio de la soledad, en medio de pensar que nadie me quería. No me había querido mi papá, no me había querido mis abuelos, no me quería mi padrastro. Entonces, y fui creciendo relacionándome con el hombre desde la sexualidad. Entonces también mis acciones tenían que ver con eso. Cuando llego a los 15 años, que siempre digo, por eso dije, me sentí aceptada, porque entre los 15 y los 18, entre todos esos 3 años que ya mi padrastro no me abusaba y que pude poner un límite, porque en realidad al abusador lo enfrenté yo y le dije, me vuelves a tocar y te mato, y él ahí no me volvió a tocar. Yo llevé una vida muy desordenada, muy promiscua, porque hay una frase que se utiliza mucho ahora que dice, este cuerpo es mío, me pertenece, hago lo que quiero. Claro, tanto tiempo de abuso, tanto tiempo de que alguien hizo con este cuerpo lo que quiso, yo decía, ahora hago yo lo que quiero. Entonces esos años me llevó a no quererme, a tener relaciones sexuales con el chico que salía, con cualquiera que conocía, porque si iba a bailar y conocía a alguien y terminábamos teniendo sexo, estaba bien, claro. No había problema. Y en realidad sí había problemas, porque si bien lo hacía, mi interior estaba pidiendo a gritos ayuda. Cuando yo volvía y estaba en mi cama sola, yo me sentía sola, me sentía sucia, me sentía sin sentido, me sentía no valorada, me sentía no amada. Y eso lo que hacía era hundirme más y más. Entonces, esa necesidad de ser aceptada me llevaba a hacer cosas peores para mi vida. Claro. Y fueron 3 años, yo digo, fueron 3 años totalmente desordenados, pero ahí por decisión propia. Porque cuando era pequeña fui víctima. Cuando dejé de ser víctima de la situación que otro ejercía sobre mí, pasé a ser víctima de mis elecciones. Que eso también es bueno saberlo. Que también era doloroso también. Claro. No era que estaba disfrutando lo que hacía. A veces pensamos que un joven o un adolescente que se muestra o que hace algunas cosas está disfrutando lo que hace. No, en realidad en el interior está pidiendo ayuda. Y yo estaba pidiendo ayuda. Claro. Está bueno esto que decís vos pensando, ¿no? Que yo digo, bueno, nos gusta que estos programas lleguen a todos, tanto a la familia como por ahí a esa chiquita que hoy está por una situación de abuso o que salió de la situación de abuso y está en esa etapa de decir, nada, hago con mi cuerpo lo que quiero porque ya no tengo opción y esto que decís vos, decir, bueno, que uno puede pedir ayuda y salir, que no necesariamente tiene que tomar ese camino después de haber sido abusada, de dañarse sin darse cuenta, ¿no? Exacto. Yo creo que, bueno, por eso nace la Fundación Elegí Sonreír. ¿Por qué nace? Porque me di cuenta que si yo hubiera tenido alguien a quien poder recurrir, tuviera una posibilidad, no hubiera sido esos años así, porque en realidad yo pedí ayuda. Yo fui a un montón de lugares, fui a una iglesia católica y me acuerdo que el cura me mandó a rezar 30 Ave María, 50 Padre Nuestro. Yo no entendía nada, pero si la víctima soy yo. Sí, sí. Aumentando la culpa. Aumentando la culpa. Entonces, por eso nace la Fundación Elegí Sonreír. ¿Y por qué? Para hacer posibilidad para otros. Porque si hoy alguien está atravesando esta situación, hay una posibilidad de hablar, hay una posibilidad de... Siempre el hablar ayuda.
el poder expresar lo que uno siente y hablarlo desde lo que sentís, porque también otra cosa que sucede es que muchos se quedan en este dolor y después tienen, por ejemplo, un matrimonio, porque esto también es bueno porque es para la familia. Hay muchas mujeres que dicen, ¿por qué no disfruto mi matrimonio? ¿Por qué no disfruto mi relación sexual? Porque quizás hay algo que estás guardando de hace muchos años que dijiste, esto no lo cuento, total, ya está, ya pasó, ya lo superé, ya crecí. Y no, hay que contarlo, porque vas a ver que todo se disfruta de una manera diferente. Hoy voy a cumplir 34 años de casada, disfruto de mis relaciones sexuales, disfruto de mi matrimonio, disfruto de ser mamá de hombres, que siempre quise que nos iban a destruir. Es decir, uno puede disfrutar y puede salir de esa situación, y otra cosa es que hay una posibilidad, que eso que te causó dolor, yo digo, también estoy operada, ¿no? De acá de la cervical, yo tengo una cicatriz. Nadie va a poder borrar mi cicatriz. Estoy operada y te lo cuento. Pero te lo puedo contar, bueno, mira, tuve esta experiencia. Lo mismo con el abuso. Tuve esta experiencia traumática, fue horrible, no lo hubiera querido vivir, pero la viví. Pero hoy estoy parada no en el dolor, sino parada en la paz que siento de haber sido sanada y ya no avergonzarme de contarlo, porque durante mucho tiempo también me avergoncé. Claro. Sí, sí. Y ahí, Lali, ¿cuál fue el momento de inflexión, ¿no? de hacer ese clic? Recién hablabas que en un momento te diste cuenta que estabas siendo víctima no de elecciones de otros, sino de tus propias elecciones, ¿no? ¿Hubo algún momento o algo que pasó que fue, digamos, el punto bisagra en pro de esa recuperación? Sí, vos sabés que empecé a ver, por eso me encantan los programas de televisión, porque a través de un programa de televisión de aquella época, empezaban a hablar de que había familias transformadas, personas que eran transformadas. Yo lo miraba, el Club 700, ¿se acuerdan del Club 700? 700, sí. Y hablaba de la transformación. Entonces decía, ¿será verdad? ¿Será verdad? Y bueno, y decía, bueno, si usted quiere, puede llamar a estos teléfonos, ¿no? Y te daban un teléfono. Y dijimos, bueno, vamos a llamar. Y llamamos con mi mamá. Si bien mi mamá no sabía todo lo que yo vivía, sí había una trama familiar bastante pesada. Y nosotros queríamos salir de esa trama familiar. Mi padrastro no solamente abusaba de mí, sino que también abusaba psicológicamente de nosotros. Él siempre nos estaba insultando, agrediendo, rompía cosas en la casa. Entonces, nosotros queríamos salir de ese dolor. Y fuimos a ese lugar donde pasaban, ahí, a probar. Y ahí es donde me sentía amada, wow, donde me sentía aceptada, porque yo creí que ahí me iban a juzgar. Y sin embargo, empecé a escuchar de que había alguien que me amaba, de que había alguien que podía darme una oportunidad. Ahí conocí a Dios, ¿no? ¿Y cómo conocí a Dios? Porque fue interesante saber que yo iba a una iglesia los miércoles a una reunión de oración y me sentaba en el fondo. Mi mamá se sentaba adelante y yo me sentaba atrás. Y eran pequeños grupos. Y siempre hablaban de este amor. Y lo que me daba cuenta era que no me pedían nada a cambio. Viste que en todo lo sexual siempre te piden algo a cambio. Hay una transacción. Hay una transacción. Y acá no había una transacción. Acá era, listo, si usted quiere, me daba la oportunidad. Por eso nuestra fundación también se llama Elegí Sonreír. Porque si vos querés, acá estamos para ayudarte. Entonces, acá me decían, bueno, si yo hablo mucho con las manos, ¿bien? Y bueno, y sentí eso, sentí que había una oportunidad y que si yo lo elegía, y un día dije, bueno, si no tengo que dar nada. Entonces ahí donde estaba sentada dije, bueno, Dios, si existís, hace algo. Y cerré los ojos. Y vos sabés que cerré los ojos y yo literalmente sentí que alguien me abrazó. Abrí los ojos porque imagínate que todo el problema había sido con el cuerpo, que me habían tocado. Yo creo que ya me había puesto en posición de, digo, sí. Acá le meto un tortazo al que me tocó. Y no había nadie. Literalmente yo sentí que Dios me abrazó y me mostró que Él era real y que Él me aceptaba así como yo había llegado, con todo lo que traía. Y me sentí amada, me sentí aceptada, me sentí perdonada, porque yo me sentía culpable. Culpable de mis decisiones, culpable de lo que había pasado en mi vida, culpable. Después uno empieza a pensar, no, pero si yo tenía 5 años, ¿cómo voy no puedo seducir a nadie? A veces la sociedad te dice eso, pensar, algo hiciste para que te pase, totalmente. ¿no? A veces la familia misma lo dice, bueno, mirá cómo estás vestida, mirá, vos sos provocativa y no entiende
que, bueno, la persona abusada nunca tiene la culpa, ¿no? Eso hay que remarcarlo, ¿no? Y la forma que está vestida tiene que ver con aquello que se le ha enseñado. Claro. Porque en realidad se te ha enseñado eso. Yo entendí que a mí me enseñaban a moverme. Viste que nosotros decimos, este niño está muy sexualizado. Viste que decimos, ¿pero por qué? Porque está descubriendo cosas que no le corresponden a su edad. Exactamente. Entonces, como vas descubriendo cosas que no te corresponden, empezás a actuar de manera como te estás relacionando con el otro. Y bueno, yo me sentí perdonada. Y a partir de ese día comenzó un proceso. No es que fue totalmente automático, fue un proceso, porque yo me sentí perdonada, pero yo sentí que fue muy cómico, para mí fue muy cómico, porque yo decía, yo me voy al cielo y mi padrastro se va al infierno. O sea, yo pensaba, porque yo estaba pidiendo la justicia. Claro. Viste que uno decía justicia, y a veces, aunque estamos en Dios, estamos esperando que la justicia sea una justicia de dolor hacia el otro. Sí, de venganza. De venganza. Y en realidad no tiene nada que ver la venganza en la justicia de Dios, ¿no? Sí. Y Dios fue procesando mi vida, trabajando en mi vida, a medida que yo lo iba conociendo. Por eso es una relación con Dios, no es una religión, sino que me fui relacionando con Dios, fui conociendo su palabra, y al ir conociendo su palabra, fui conociendo su corazón. Claro. Y fui entendiendo, primero que Él me perdonaba a mí, que Él me daba una oportunidad, y después fui entendiendo también que Dios venía a buscar todo lo que estaba perdido. Y entre lo que estaba perdido, yo estaba perdida y mi padrastro también estaba perdida. Y que no me correspondía a mí pedir esa justicia de venganza, sino que tenía que soltarlo. Entonces entendí que la mejor manera era soltar aquello que yo creía que me correspondía por haber sentido dolor. Claro. Porque uno dice, como esto me dolió, me corresponde que me reintegren, no sé, que me devuelvan eso que perdí. Y no es así. El amor de Dios bastaba. Pero bueno, fue un proceso, no es automático, por eso es bueno hablarlo, por eso es bueno encontrar un espacio donde te sientas aceptada. Y bueno, y ahí fui creciendo, entendiendo que Dios me sanaba, me casé, o sea, me enamoré, me casé. Dios hace, y llega a tiempo. Yo venía de una vida sexual activa, de tener una vida muy desordenada. Mi esposo virgen, ni había besado de una manera a otra mujer, solamente piquitos había dado, ¿no? Pero Dios retribuye de esa manera. Fíjate, ahí fue justo Dios conmigo, que me dio un hombre que me amó, me cuidó, claro. Hasta el día de hoy, ¿no? Y ahí, a medida que fui conociendo más de Dios, me di cuenta que podía ser posibilidad para otras personas. Y fue mi esposo el que me acompañó a decir, bueno, un día me dijo, ¿puedes contar lo que Dios hizo en tu vida en medio de una prédica? Claro. Quedé así porque dije, ahora, y bueno, y ahí fue la primera vez, y ahí también entendí que la palabra de Dios es viva, ¿no? Y por ejemplo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y entendí eso, que el poder de Dios a través del Evangelio había sanado mi corazón, y que no tenía que avergonzarme eso. Y ahí fue cuando empecé a contarlo. Y ahí empecé a contar el abuso, y bueno, hoy no di detalles del abuso, pero a veces puedo dar detalles de lo que me pasaba, de lo que viví, las noches, el sentir que te desvisten, el sentir que te sacan tu ropa y sos pequeña, el chantaje, esta persecución que hace el abusador, la manipulación, también la violencia que ejercen, decir, nadie te va a creer. Claro. Sí, terrible. Lali, ¿tu padrastro vive todavía o ya falleció? No, ya falleció. ¿Y tuviste alguna oportunidad en todo este proceso de sanidad de hablar con él? Sí, mis hijos crecieron diciéndole abuelo. Es más, recién yo dije que era mi padrastro cuando él falleció. Yo siempre contaba que había sido por un familiar, pero no exponía quién era, porque los últimos años él fue a la iglesia. Mira. No sé si se convirtió o no, porque no es que nunca pasó al frente, a decir, sí. Pero los últimos años él estaba sentado en el último asiento de la iglesia, y en una oportunidad que yo tuve de hablar con él y junto con mi esposo, él dijo, si yo hoy estoy es porque vi un cambio en tu vida.
es que, claro, yo lo quería matar. Sí, sí. Literal, lo quería matar. Yo estaba buscando la forma y él sabía. Y cuando me encontré con Dios, eso cambió y mi rostro cambió también y mi vida cambió. Entonces, esto, ¿no? De que mis hijos crecieron diciéndole abuelo. Claro. Porque yo estuve con él desde los 2 años y a mí siempre se me había enseñado a decirle papá. Yo nunca le dije padrastro, yo le dije papá. O sea, nuestra familia era mamá, papá y los hermanos. Entonces, siempre le dije papá, y cuando pude sanar, mis hijos crecieron y le dijeron abuelo, y falleció cuando mi hijo mayor tenía 18. Mirá. Así que hace unos pocos años, 14 años que falleció, y a partir de ahí fue donde yo pude decir que era él, porque como que lo blanqueé. Claro. Y también eso sirvió para que mi familia entendiera, y bueno, también me acompañan mis hijos en todo lo que tiene que ver con la fundación, con los hogares convivenciales. Nosotros tenemos hogares para niños víctimas de abuso sexual y violencia doméstica. Y bueno, de hecho mi hijo tiene 2 nenes que eran del hogar también, porque acompañamos procesos de estos niños que entendemos que necesitan contención, abrigo, aceptación, amor. Quiero decir 2 cosas, y esto abre muchos temas, ¿no? Sí, porque abre el tema de la adopción en chicos grandes, quiero decir algo sobre eso, pero primero, esto tuyo de la búsqueda y que vos no te detuviste a pedir ayuda, porque a veces pasa que por ahí uno va a esa primera persona a pedir ayuda, le cierra las puertas y ya está, y queda ahí. Entonces poder animar a la gente a esto, ¿no? Decir, seguí buscando porque vas a encontrar ese lugar, sí. ¿no? Y la iglesia, como en este caso fue un lugar terapéutico, ¿no? De haberte sentido, o sea, que hay lugares, ¿no? Que uno puede ir y decir, bueno, si acá no, bueno, voy a... Y si en este no, hasta entender que pueden salir adelante, porque un poco fue tu búsqueda de decir, sí. Yo necesito ayuda, de la manera que sea, no importa. Exacto. ¿No? Es que siempre hay alguien que te va a escuchar y siempre hay alguien que te va a creer, porque a veces pensamos, como se nos inculcó tanto, nadie te va a creer, nadie lo va a creer, claro. Van a pensar que estás mintiendo, porque eso también tiene que ver con las características del abusador, ¿no? El abusador no es un monstruo, el abusador no es lo que nosotros pensamos, el que está por la calle y agarra a una chica y la viola, no, el abusador... Es amoroso, es seductor. Es seductor, es padre de familia, es un buen empleado, es un buen vecino, porque es un perverso, claro. Y sabe lo que hace. Generalmente pensamos que es un ataque de locura, no, el abusador elige a su presa porque está buscando a un niño o a una niña que tiene alguna problemática donde él puede seducir, donde él puede llegar y cubrirla, entonces gana la confianza de ese niño o de esa niña y ahí es donde luego abusa. ¿Tu mamá logró hacer un corte con él en su momento? ¿Se separó? O... No, porque yo a ella tampoco le dije que claro. Fue él hasta ahora que él falleció. Claro. Y otra cosita, bueno, con respecto a esto tan importante que decís, este proceso y entender a la persona que fue abusada, que tiene sus tiempos, ¿no? A veces nos encontramos con papás, aún gente que adopta adolescentes, ¿no? O que está en esa edad de la adolescencia, que hay cosas raras, que por ahí sabe que pasó, pero lo minimiza y no llega a entender, ¿no? El trauma, bueno, ya el programa anterior... hablamos de trauma, lo que tiene que ver con eso, esto de poder acompañar, ¿no? Que tener paciencia e informarse también la familia, porque a veces por ahí uno juzga por ignorar, por decir, mira todo, mira cómo se viste, mira lo que hace, mira las maneras que tiene, y ahí es donde uno dice, bueno, no, por ahí no sabés, o sea, tenés que informarte, tenés que, bueno, si entiendo que mi hija fue abusada, ¿qué significa eso? ¿Cómo como familia podemos ayudarla? Si pasó por esta situación, ¿no? Esto de buscar ayuda al familiar también, porque sí. A veces queda solita la persona, ella contra el mundo, ¿no? Y algo que nosotros, por ejemplo, la fundación se llama Elegí Sonreír, pero los hogares se llaman convivencias, que cada vivencia es diferente también. Claro. Que no todos van a responder de la misma manera, porque a veces uno sí busca y dice, bueno, el abusado va a actuar de esta manera, y si actúa de otra... Claro. No, cada uno el trauma lo atraviesa de una manera diferente y va a poder reaccionar de una manera diferente. Nosotros tenemos que acompañar y lo que tenemos que tratar, primero es creer siempre. O sea, si un niño, por ejemplo, habla del abuso, el niño no puede hablar de algo que no conoce. Claro. Entonces, es real.
No, pero no puede estar hablando, no puede decir que el tío tal... Imposible. Imposible. Imposible, no puede ser. No, pero sí es tan amoroso. Sí, es amoroso, porque... Y el niño no puede estar inventando estas cosas. Los niños no inventan esto. Primero es eso. Después les cuesta mucho hablarlo. ¿Por qué? Porque el abusador se encarga de eso mismo, de que no lo vayas a hablar, nadie te va a creer, no lo tenés. Y las conductas también, bueno, ahora, ¿por qué me van a creer ahora? ¿No? Porque es como... Sí. Decir, ahora me van a creer si esto pasó y capaz que quise decirlo y no me creyeron, ¿por qué? Y lo otro, también, esto de que a veces, ahora vos decías, está mucho en las noticias y todo, ¿por qué recién habla ahora? ¿No? Recuerdo a alguien que dijo, ¿le habrá gustado? Esa frase, ¿le habrá gustado? Te voy a contar algo muy personal también. Es un problema muy grande, porque el cuerpo está diseñado para sentir placer. Claro. ¿Sí? O sea, nuestro cuerpo fue diseñado por Dios para sentir placer. Hay áreas de nuestro cuerpo que si se tocan... Sí, las zonas erógenas. Exactamente, las zonas erógenas vas a sentir placer. No necesariamente porque vos sientas placer... Sí, es que te gustó. Es que te gustó. O que lo que está sucediendo es aceptable. Está bien. Entonces... Muchos cargan con esa culpa de no hablarlo porque si yo sentí placer, entonces es verdad que me gustó. Claro. Porque sentí placer. No, es que tu cuerpo está diseñado. O, por ejemplo, empiezan a tener problemas con su identidad sexual porque quizás la violación de un varón fue por un hombre. Entonces si me gustó es porque soy gay, soy homosexual. No. El diseño de Dios original es que sos un hombre y que tu cuerpo va a sentir placer si se tocan esas partes erógenas, como vos decís, y se hacen ciertas cosas. Entonces, no tiene que ver con que te guste, con tu identidad sexual, sino tiene que ver con que va a suceder cuestión una reacción, claro, va a ser una reacción normal a tu cuerpo porque está diseñado para eso. Entonces, creo que todas estas cosas son buenas hablarlas, identificarlas, entenderlas, y también hay dos cosas, porque este es un programa que me gusta, es espiritual, pero también hay un profesional. O sea, nosotros necesitamos ayuda también profesional y espiritual. A veces muchos decimos, bueno, vamos a orar y ya está, y listo, esto quedó acá en casa, se arregló, se solucionó. No, necesitamos una ayuda profesional. Hay veces que sí, que Dios lo hace, claro, totalmente. Porque puedo creerlo, pero es bueno ayudar, pedir ayuda profesional, es bueno, como vos decís, la familia entera, porque a veces uno no pudo entender cómo este familiar pudo hacer esto, y a veces se siente tan culpable que también lo oculta porque no puede asumir la culpa de no haberlo visto. Entonces dice, ¿cómo no lo vi? Entonces, si no lo vi, no existió también. Entonces, viste que son como... Sí, tiene como muchas aristas. A veces, yo que trabajo mucho con abuso, te dicen, no, es que si lo cuento se desarma la familia, ¿no? Un poco esto que decías vos. Y bueno, ya no te corresponde a vos. O sea, ya es problema de los adultos de la familia, ¿no? Porque realmente pasa. Después primos que se dejan de ver y por ahí los niños no tienen esa culpa. Se toman como dos bandos, ¿viste? Sí. El que cree y el que no cree. Sí. Pero bueno, acá, a ver, siempre poder resguardar a la persona que lo vivió, que lo padeció, y poder encontrar esa persona también que a veces digo, bueno, si no tenés la red acá, la buscamos en otro lado, ¿no? Esa red que te va a creer, esa red que te va a contener, esa red que te va a ayudar a salir adelante. Sí, valerse de esas redes, ¿no? Porque gracias a Dios en los últimos años el tema del abuso ha tenido una visibilidad mediática que antes no tenía, para bien, ¿no? Sí. Sacando este tema de abajo de la alfombra. Ahora, lo que yo veo es que muchos creen que solamente se resuelve, bueno, exponiéndolo, haciendo una denuncia, pero bueno, ¿qué hacemos después con el dolor, el trauma y la importancia de generar espacios seguros y con una mirada integral de la problemática como la Fundación Elegí Sonreír, donde realmente vamos al fondo del asunto, ¿no? Está bien sacarlo, exponerlo, denunciarlo y demás, pero con eso solo no se resuelve, ¿no? No, esa es una parte que a veces es necesaria porque tiene que ver con que generalmente donde hay un niño abusado hay otros, sí. Porque el abusador no abusa de un solo niño, sino que por eso es bueno exponerlo.
pero ¿qué hago con ese niño? Tengo que acompañarlo, no basta solamente con esto. Y los niños están esperando que los padres actúen. Claro. Eso también es necesario. Y acompañarlo hasta donde él nos permita. A veces queremos hacer bien y hacemos daño, como diciendo, no quiere hablar, entonces ya está. No es que no quiere hablar. Quizás no lo va a hablar como vos, porque a veces lo victimizamos preguntándole detalles. Claro. Y no son los detalles lo que va a sanar. Tiene que ver con otra cosa, con la construcción de quién quiere ser sin tener que entregar algo. Claro. Porque en realidad se construyó entregando algo. Entonces ahora hay que hacer una construcción sin esa entrega. Y como hubo tanta manipulación de por medio, claro, lo que hay que ayudar es a que pueda construirse de una manera diferente. Bueno, ya estamos en los últimos minutos. En el próximo programa, ¿sí?, queremos meternos ya de lleno en cómo trabajan en la fundación, con los chicos, con las chicas abusadas, con las poblaciones vulnerables, no solo abusados, sino en contextos familiares de violencia. Siempre decimos en la iglesia, el círculo de la sanidad se cierra cuando lo que antes era un dolor se transforma en un don, ¿no? Wow. Y creo que en tu caso, Lali, lo vemos ejemplificado de manera perfecta. ¿Qué es lo que sentís habiendo cerrado ese círculo como fundadora, presidenta de esta fundación que ayuda a tantas personas que han sufrido lo mismo que vos sufriste? ¿Qué es lo que sentís cuando estás delante de una chica y te ves reflejada en su dolor? ¿Qué es lo que nace ahí en tu corazón? Que hay posibilidad. Yo lo que pienso es eso, hay una posibilidad. Entonces, como te decía, como son todas distintas, lo que estoy siempre esperando es, hay una posibilidad de ver qué es lo que tengo que hacer, porque claro, no hay una regla, ¿no? O no hay una formulita. Cada caso es único. Cada caso es, por eso, es las vivencias de cada uno, aprender a resolverlas y ver también cómo las expresa. Entonces, veo la posibilidad. Allá vamos. Bueno, sabes que para cerrar, ¿no? Algo importante, ¿no? Cómo uno puede esto, ¿no? De ese dolor transformarlo en un don y que esto pueda traer una bendición y sanidad a nivel social. Por ahí nos está escuchando y dice, todos los que nos están escuchando pueden llegar a hacer algo con eso que le pasó para bendecir a otros, ¿no? Y verte a vos hoy acá, con toda tu vida, la familia acompañando todo esto también, transformando vidas, ¿no? Sí. Es como... Sí, la verdadera valentía, ¿no? Sí. Se habla mucho, ¿no? La valentía de contarlo, que ya implica un paso enorme, ¿no? Pero creo que la valentía más radical es esto, ¿no? Sí. Okay, atreverse. Tomo todo este dolor y lo voy a transformar en una herramienta de sanidad, de bendición a otros. Así que gracias por tu valentía, Lali. Es una bendición enorme. Muy bien. Próximo programa, vamos a seguir charlando acá con Lali acerca de cómo trabajan en la Fundación Elegí Sonreír. Dios los bendiga.